te traemos un test acerca de psicología, cultura general y pensamiento lógico. Bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada te voy a invitar a que si no te has suscrito, lo hagas, comentes, compartas y le des like a este video para que este canal siga creciendo. Vamos a estar tratando un test muy interesante, ya que trata de tres bases fundamentales para el concurso, lo que es la cultura general, lo que es la psicología y lo que es el pensamiento lógico. Traté de hacer este test lo más claro posible y entendible, con colores que traten de alguna manera, si usted estudia este test, se le inculque y se le quede, y así cuando usted pueda acceder al concurso, inmediatamente recuerde esa respuesta. No le puse número a las preguntas para que no se embotellen cosas que no son necesarias, ya que en el concurso las preguntas pueden venir aleatoriamente, no por número, porque si usted se aprende, por ejemplo, la número 1 es tal cosa, entonces si le salen el número 10 va a tener confusión. Entonces estas preguntas están sin número, primeramente están en colores no acostumbrados a lo que uno puede ver en un examen, sino colores que sean llamativos para que se le pueda quedar el aprendizaje. Así es que, dicho esto, pasemos hacia allá. Aquí tenemos este test psicológico de cultura general y pensamiento lógico. Entonces, vamos a acceder a las preguntas. Aquí tenemos la pregunta número 1. De 20 días de clase, en el registro de grado se evidencia la ausencia de un alumno por un periodo de 2 días. El porcentaje de ausencia es, dice ahí. Entonces vamos a pasar aquí para comprobar que eso es así y que eso es cierto, porque todo aquí lo tenemos que hacer con certeza. Vamos a desglosar esa pregunta para poder entender eso, porque no solo es tener un examen y eso, sino saber lo que estemos haciendo. Entonces vamos a abrir una calculadora para ver esto. Aquí la tenemos. Entonces vamos a acomodarla en una esquina donde se pueda ver bien. Aquí tenemos la calculadora. Aquí dice: de 20 días de clases en el registro de grado se evidencia la ausencia de un alumno por un periodo de 2 días. El porcentaje de ausencia es, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos 2 días? Lo vamos a multiplicar por 100 y luego lo vamos a dividir por 20. ¿Qué hacemos? Decimos 2. Ok, vamos a la calculadora. Tengo 2 calculadoras abiertas aquí, déjame ver. Ok, entonces decimos 2 por 20, 2 por 100, perdón, entre 20 es igual a un 10. Entonces tenemos ahí que esa respuesta es un 10. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la pregunta? Entonces pasamos hacia allá. Ahí está, un 10. 2 ausencias de 20 días de clase son 10 puntos. Una ausencia de 10%. Ahí está. Nueva pregunta. La experiencia directa que facilita el estudio de la comunidad y permite al estudiante ponerse en contacto con el entorno. La respuesta es excursión. Pasamos a la pregunta ahora completa con su respuesta para que se le quede. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Reglamento del estatuto docente es aplicable ¿a quién? Al personal que desarrolla docencia en el aula y actividades afines. Y ahí está la pregunta con su respuesta. Colores bien claros y específicos para que se le quede ese aprendizaje.
Hago un paréntesis para recordarle que leo las preguntas porque hay personas que tienen carencia de visión. Hay personas que son no videntes también. Y hay personas también que tienen el hábito de estudio con hands-free. O sea, ellos estudian escuchando y se les guarda la respuesta. Entonces por eso, estamos siendo claros y precisos y haciendo de que las cosas sean más fáciles para el aprendizaje. Quizás estas preguntas ustedes las han visto en otros tests, pero les aseguro que si la ven aquí, se le va a quedar. Siguiente pregunta. La filosofía de la educación dominicana está explícitamente planteada en... Todos sabemos que la Ley General de Educación 6697, pero vamos a la respuesta. Ahí está. Entonces tenemos ahora la pregunta con su respuesta. Ahí está. Asamblea de profesores, padres y amigos de la escuela, consejo de curso y otros organismos son respuestas de carácter consultivo. Ya yo me la aprendí. Y ahí está la pregunta con su respuesta. Siguiente pregunta. Cuando se determina la calidad de la metodología y de los recursos empleados en la enseñanza, ¿se evalúa a quién? Al que aplica eso. ¿Quién aplica la metodología y los recursos? El maestro, el docente. Ahí está. Ahí tenemos la pregunta con su respuesta completa. Siguiente pregunta. Ordenanza que establece el sistema de evaluación en los distintos niveles y modalidades. Respuesta. La ordenanza 196. Ahora viene la pregunta con su respuesta. Ahí está. El autor del poema Hay un país en el mundo es... Todo el mundo sabe que es Pedro Mil. Respuesta. Pedro Mil. Ahí está. Ley que rige el currículum. O mejor dicho, ordenanza. La ordenanza 195. Esa es la ordenanza que rige el currículum. No ley, sino ordenanza. Y ahí está. Segunda Guerra Mundial. Eso fue cuando detonó la bomba atómica en Japón. Sucedió ese acontecimiento. Lanzamiento de la bomba atómica de Japón. Acuérdense. En la Segunda Guerra Mundial se lanzó la bomba atómica de Japón. Ahí tienen su pregunta con su respuesta. Aporte de la Revolución Francesa. La Declaración de los Derechos Humanos. Ese aporte nos los dejó la Revolución Francesa. Y ahí está. Si el supervisor distrital te observa y te pide aplicar nuevas estrategias, tú como docente ¿qué debes hacer? Reflexionar sobre tu práctica y estrategias seleccionadas para propiciar cambios y mejorar en la misma. Ahí está repetida. Está repetida, seguimos a la siguiente. También esa se repitió. Ok, vamos a la anterior. Ahí dice: ¿qué haría como docente cuando una madre le da quejas de agresión de los demás compañeros hacia su hijo? Respuesta: investigar y convencer a la madre de que vas a trabajar el problema. Siguiente pregunta. Un padre deja una herencia de 100,000 pesos para 2 hijos, pero quiere que el mayor toque 15,000 más que el menor. ¿Cuánto tocaría? Le voy a decir la respuesta y luego la voy a realizar. ¿Qué usted tiene que hacer con esos 100,000? Inmediatamente saca 15,000 aparte, que son para el hermano mayor. ¿Cuánto quedan? 85,000 pesos. Entonces, si dividimos esa cantidad entre ambos, la mitad de 80 son 40,000 y la mitad de 5,000 son 2,500. Entonces 40,000 más 2,500 son 42,500. Entonces vamos a realizar esa para que ustedes vean. Aquí tenemos la calculadora, la ponemos en 0. Entonces decimos 100,000 menos 15,000 es igual a 85,000. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 85,000 entre 2. Y la respuesta es 42,500.
Entonces ahí tenemos la respuesta. O sea, 42.500. Entonces, si a esos 42.500 que le tocan a cada uno le sumamos 15.000 más 15, 1, 2, 3, el resultado es, ahí está, 57.500. Eso tocaría ese hermano mayor en ese caso. Creo que no lo vieron, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está la calculadora. Lo que hacemos es, vuelvo y repito, ahí esos 100.000, como él quiere que el hermano mayor toque 15.000 más y son 100.000, ¿qué hacemos? Cogemos esos 15.000, cogemos los 100.000, vamos a hacerlo de nuevo para que lo puedan entender. Cogemos los 100.000 y le restamos 15.000. Nos quedan 85.000 y luego lo dividimos entre 2. Entre 2 es igual 42.500 uno y 42.500 el otro. Entonces a los 42.500 del hermano mayor le sumamos 15.000 y el resultado es 57.500. Y ahí lo tenemos, 57.500. Seguimos con la siguiente. Ahí está. Si tienes 32 lotes y tienes que hacer 4 grupos, tienes que hacer grupo de 4. ¿Cuántos lotes serían? Entonces sabemos que 4 por 8 son 32. Entonces se supone que se harían 4. Grupo de 4 se harían 8 grupos de 4. Porque 8 por 4 son 32. 8 grupos de 4, 32. Entonces vamos a hacerlo también, vamos a realizarlo. A las personas que tienen un poco de dificultad con la matemática, vamos a realizarlo también como estamos haciendo todo. Aquí vamos a poner la calculadora y vamos a realizar eso. Ponemos la calculadora en 0 y decimos 8. Él quiere que sean 32. Vamos a verlo de nuevo. Tiene 32 lotes y quiere hacer grupo de 4. ¿Qué hacemos? Dividimos 32. Ok, ahí sí. Dividimos 32 entre 8. Perdón, entre 4. 32 entre 4. Y el resultado es... Perdón, se copió algo mal. 32 entre 4. Y el resultado es 8. Y aquí también tenemos 8. Correcto. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. Si tiene... Ok, esa es la misma. El resultado es 8. La leptospirosis es causada por la orina de rata. Ahí está. Eso lo saben hasta los niños. Ahí está. Las palabras agudas se acentúan cuando, recuerden que las palabras agudas son las que su mayor fuerza la realizan en la última sílaba, pero se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Así es. Por ejemplo, estás termina en S. Entonces se pone un acento en la A. Estás. Así es. Entonces vamos a la siguiente. Las palabras graves o llanas se acentúan en, recuerden que las palabras graves o llanas son las que hacen su mayor fuerza en la penúltima sílaba. Entonces, por ejemplo, la penúltima sílaba es la respuesta. Ahí está, las palabras graves o llanas se acentúan en la penúltima sílaba. Hacemos a la siguiente. Mamífero es una palabra esdrújula. Esa es la respuesta. ¿Por qué esdrújula? Porque las palabras esdrújula, como mismo está ella, la palabra esdrújula es esdrújula, porque tiene su acento en la antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Entonces ahí está. Mamífero es una palabra esdrújula. Incluso la misma esdrújula que está ahí es una palabra esdrújula.
Ahí está. Es sinónimo de pronosticar referente a meteorología. O sea, en la televisión cuando el sistema meteorológico, o sea, la persona, el presentador que tiene meteorología para anunciar el pronóstico del tiempo, ¿qué es lo que hace? Anuncia. Entonces la respuesta es, anunciar es sinónimo de pronosticar o de pronóstico. ¿Cuál es menor? ¿Un cuarto, medio, un tercio o un quinto? Pues la respuesta es un quinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una cantidad y la dividimos entre 4, una parte de esas 4 se llama un cuarto. Si la dividimos entre 2, una parte de esa es medio. Si la dividimos entre 3, una parte de esa es un tercio. Y si la dividimos entre 5, ya sabemos que los pedazos van a ser más pequeños. Entonces un quinto es menor que todos. Ahí está. Hay 5 cubetas de agua y cada una coge 5 litros. Para llenar 5 cubetas, ¿cuántos litros son? Por eso es fácil. Si una cubeta coge 5 litros y vamos a llenar 5 cubetas, tenemos que hacer 5 por 5, que es igual a 25. Pero vamos a hacerlo. Vamos a realizar eso también para que personas que tengan también dificultad en la suma. Entonces ponemos la calculadora, la ponemos en 0, decimos 5 por 5 es igual a 25. 5 cubetas que cogen cada una 5 litros de agua, entonces se multiplica por 5, 25. Respuesta correcta. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta y respuesta. Ahí está 50 porque la corregí mal, pero son 25. Estaba mala esa pregunta. 3/4 de taza es equivalente a más de la mitad. ¿Por qué? Si la dividimos en cuarto, un cuarto es una parte de los 4 pedazos en la que la dividimos. Usted sabe que un cuarto es casi el fondito. La mitad es media y 3/4 ya casi llena. Entonces, 3/4 es más de la mitad. Ahí está. El autor del poema Amén de las mariposas es Pedro Mir también. Ahí está. Es el autor de Hay un país en el mundo. El Amén de la mariposa es el autor de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. Autor de la novela 100 años de soledad es Gabriel García Márquez. Pregunta y respuesta. Las prácticas de las leyes jurídicas como legado las heredamos de los romanos, del Imperio Romano. Pregunta y respuesta. La lengua más hablada, que quede claro, como lengua materna es el idioma chino. La lengua más hablada como lengua materna es el idioma chino, porque el más hablado del mundo es el inglés, pero no como lengua materna, sino porque nosotros lo aprendemos, otras personas lo aprenden, y es el idioma comercial para hacer transacciones a nivel mundial. Pregunta, respuesta. La elevación más alta de la cordillera central es el Pico Duarte. Pregunta y respuesta. Los primeros antropólogos dominicanos fueron José Ramón López y Pedro Francisco Bonó. José Ramón López y Pedro Francisco Bonó. Pregunta y respuesta. Vamos a hacer un paréntesis. Recuerden que debemos estudiar mucho para este concurso que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Debemos ser sensatos y esforzarnos
y estudiar, ya que tenemos que sacar la mayor nota posible. La mayor nota posible tenemos que sacar. Entonces por eso es importante que estudiemos mucho. Y aquí estamos otra vez. Son dos ciencias en el área de ciencias sociales: la antropología y la economía. Pregunta, respuesta. El continente antártico está ubicado en el polo sur. El continente antártico está ubicado ¿dónde? En el polo sur. Pregunta, respuesta. La forma y manifestaciones de los pueblos es su cultura. Pregunta, respuesta. El chikungunya es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. El chikungunya, todo eso lo sabemos, es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Acuérdense de Egipto para que se acuerden de esa pregunta. Una clave ahí. Keywords. Pregunta, respuesta. El ave endémica de nuestro país es la cigua palmera, eso lo sabemos todos. Pregunta y respuesta. Carga académica de las áreas están en las cargas académicas de las áreas están basadas en o estipulada en la ordenanza 195. Pregunta, respuesta. El pico más alto de la cordillera septentrional es Diego de Ocampo. Recuerden que de la cordillera central es el pico Duarte, pero este es de la cordillera septentrional. Por eso se dice test psicológico. Y por eso también tenemos aquí lo que se llaman autores de poesías, por eso se llama cultural. Y tenemos también preguntas referentes a números, a matemática, por eso se llama pensamiento lógico. El pico más alto de la cordillera septentrional es el Diego de Ocampo. Los reyes que dirigían en la antigüedad en Egipto eran los faraones. Esta pregunta está un poco lejos, pero en psicología cualquier cosa es posible. Ahí está la pregunta y ahí está la respuesta. La ordenanza que establece el sistema de evaluación en los niveles y modalidades es la 196. Ordenanza que establece el sistema de evaluación en los diferentes niveles y modalidades es la ordenanza, como dijimos, 196. Tienen que tener eso pendiente. La ordenanza 196. Yo le di una clave en un video anterior donde les decía que para aprenderse fácil la ordenanza, la clave está en que debemos quitarle los dígitos, las que van después del 2000. Por ejemplo, la que habilitó el concurso, esa es la 06-2021. ¿Por qué? Porque el concurso fue anunciado, o sea, la ordenanza fue anunciada en junio del 2021. Entonces, para las ordenanzas, lo que se toma es el mes
y el año primero. 06 que es junio y 2021 que es el año. Entonces por eso es que se hace así. ¿Para qué? Para que sea más fácil de entender. Se deben aprenderse eso para que sea mucho más fácil en el concurso de recordar las respuestas. Apréndanse eso. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta y la respuesta. Ahí está. La recuerdan, ¿verdad? Entonces, 10 veces una cantidad más 3 veces esa cantidad. Recuerden que cuando una cantidad no sabemos qué es, en álgebra se sustituye, mejor dicho, también en matemáticas se sustituye por una X. La ley de los factores también se utiliza eso. Entonces, 10 veces una cantidad es lo mismo que 10 veces X más 3 veces esa cantidad. 3 veces X más 1. Esa sí no es X porque te está diciendo el valor de la cantidad. Más 1 es igual a 24. Entonces, así se escribe eso en matemática, en álgebra. Ahí está la pregunta y ahí está la respuesta. La Revolución Francesa dejó como aporte la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre. Así es que traten de estudiar bastante este test, que es muy importante. Espero les sirva de mucho y voy a seguir subiendo test aquí bien trabajados, bien bonitos, para que puedan quedarse con el mayor aprendizaje. Ustedes pueden adelantar y atrasar el video cuantas veces quieran y así se lo aprenden más fácil. Cualquier sugerencia o comentario lo dejan aquí en la bandeja y recuerden dejar ese tremendo like para que sigamos avanzando. Dicho esto, hasta la próxima.